Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Bienvenidos a este ya segundo episodio de esta magnífica, la verdad yo estoy muy emocionado con esta temporada 7 de Puebla de nuestros amores, pero hoy más emocionado por lo que vamos a platicar hoy, por quién vamos a tener hoy, porque vamos a hablar sobre los habitantes de Puebla y cómo estaban acostumbrados a convivir diariamente con la muerte. Eso que suena un poquito trágico, pero así fue, y particularmente cómo sobrellevaron una enfermedad letal, una auténtica plaga, una auténtica peste, como fue el llamado Matlazáhuatl, Luzaida. Pues bienvenidos a este segundo episodio de esta séptima temporada. Y bueno, yo estoy feliz por nuestro invitado, ahorita les voy a decir quién es, pero más feliz porque Guillermo haya llegado de la Ciudad de México, porque anda yendo y viniendo desde acá hasta allá. Lloras mi presencia generalmente. Sí, pero hablando de este... Raro que me la laves hoy. De movernos entre Puebla y Ciudad de México, yo les tengo un buen tip, y un buen tip poblano. Estrella Roja, nuestro patrocinador, lanzó un programa especial con 50% de descuento si compras tu boleto con 24 horas de anticipación. Ya sea que lo compres en la app, en la web o en ventanilla, significa que puedes viajar desde 129 pesos en directo económico o 144 pesos en primera clase. Así que un orgullo poblano que sigue conectándonos. Es nuestro patrocinador Estrella Roja, a quienes les agradecemos su confianza. Y ahora sí, ya voy a presentar aquí a nuestra estrella, porque yo estoy feliz. Nuestro invitado de hoy ha dedicado varias décadas al estudio del desarrollo de la Puebla de Los Ángeles, partiendo de los acercamientos epidémicos, cementerios, hospitales, acueductos y mercados. Se oye muy tétrico, pero no lo es, porque van a ver qué buen charlista es, además de todo lo que sabe. Es argentino de origen, vive en México desde hace muchos años, donde realizó estudios doctorales en el Colegio de Michoacán. Es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ha impartido cátedras en la licenciatura y en el programa de posgrado en Historia. Autor de varios libros como Revolución y Tifo en la Ciudad de Puebla, Salud, Enfermedad y Muerte en la Ciudad de Puebla, de la Independencia a la Revolución también, Puebla de Los Ángeles, una ciudad en la historia, entre muchos otros. Recientemente fue coordinador general de la Universidad para Adultos de la UAP. Orgullosamente, yo tengo que presumir que fue mi profesor de historia hace muchos años y es nuestro asesor de Puebla de nuestros amores en temas históricos y interesado en festejar a Puebla en sus 500 años. Ahorita que nos cuente, y es para nosotros de verdad un honor de verdad tenerlo en Puebla de nuestros amores por segunda ocasión. Bienvenido siempre, nuestro querido amigo, el doctor Miguel Ángel Cuenya Mateos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bravo, doctor. Yo soy el que les agradezco la invitación y que me permitan estar aquí para poder platicar de estos temas sobre la historia de nuestra ciudad. Imagínese quién mejor que usted. No, es un privilegio, doctor. Aparte, como bien lo dice Luzaida, una charla deliciosa. Y es deliciosa. Un tema interesante. Verdaderamente es un tema muy interesante y que, digamos, está para hablar mucho tiempo. Nosotros hoy nos vamos a concentrar básicamente en el siglo XVIII. Así es. Digamos, hablando fundamentalmente, poniendo como ejemplo el Matlazáhuatl de 1737. Oiga, ¿no? doctor, pues por ahí podemos empezar a platicar. A ver, tengamos conocimiento de lo que se tiene. Ahora, ¿qué sabemos de las crisis de mortalidad que afectaron a las sociedades, sobre todo esas sociedades de época, como usted las acaba de mencionar? Y pues podemos rememorar sobre la peste negra de 1346, que tanto se vivió en Europa, y también, por ejemplo, la gran epidemia de viruela en la Nueva España, que pues bueno, fueron también secuelas de la propia conquista, seguramente. Pero estas, además de afectar la demografía, significaron cambios históricos en las sociedades donde se desarrollaron. Bueno, no hablemos de las modernas porque vamos a empezar a hablar de López-Gatell, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de las modernas, pero al rato. No, qué cosa. Pero esa modificación social en donde se desarrollaron, ¿cómo se dio, doctor? ¿Fue así esto? Sí, efectivamente, digamos, tanto en Europa como en el caso americano, digamos, las enfermedades o las sociedades vivieron fuertes problemas o muy serios en relación a diversas enfermedades. En el caso europeo
sabemos nosotros, como lo dijiste, el problema de la peste negra de 1348, que entre 1348 y 1401 desapareció casi el 60% de la población europea. Sí. Digamos. Y eso fue un golpe psicológico muy fuerte en la medida en que hubo ciudades, por ejemplo, italianas, en donde en 3 meses la tercera parte de su población desaparece. Entonces, y casi es el sálvese quien pueda. Claro. Entonces, eso de alguna manera nos muestra una problemática muy fuerte. Y en el caso americano, no solamente debemos echarle la culpa a la llegada de los castellanos, y quiero aclarar, castellanos más no españoles. España surge en el siglo XVIII. Todavía no existía claro. España. La que conquista el territorio es Castilla. Por eso no anden pidiendo disculpas a los españoles. Mejor a los de así, Castilla. mejor a los de Castilla. Tendría que hablar, yo digo, buscar a un trastámara, a un descendiente y pedirle explicaciones. Me ¿no? Del imagino. reino de Castilla. Del reino de Borbón, Castilla. claro, Sí. por supuesto. ¿no? Pero bueno, ya había muchas epidemias, pero las epidemias en el caso novohispano, por ejemplo, estaban muy regionalizadas. Había, digamos, espacios destinados o relacionados con la altura. Por ejemplo, la malaria era una enfermedad transmitida por el mosquito, pero que no subía Muy a digamos, nivel, sí. muy al nivel del Golfo. Del Lo Golfo. que hace la conquista es romper con esos estratos ecológicos y el mosquito sube al Valle de México, anida en los lagos del Valle de México. Y mire que había lagos. Sí, claro. Había lagos y se convierte en una enfermedad endémica. Entonces, había muchas enfermedades. Lo que hace es la conquista trae consigo involuntariamente, eso sí hay que decirlo, diversas virus, bacterias que no tenían ningún tipo de defensa en América porque se desconocían. Desde 1521 llega la viruela. Es decir, la viruela llega con la conquista a Veracruz, hay un negro esclavo que está enfermo de viruela y a partir de ahí se desarrolla. Antes que Cortés incontrolable. llegara a Tenochtitlan, ya había llegado la viruela. Antes que Pizarro llegara al mundo andino, ya la viruela había llegado. Es decir, esas son cosas, inclusive ha habido investigadores que han hablado que con la conquista se generó una universalización microbiana del mundo. Hay otros que dicen que no es cierto, pero hubo serios problemas. Por ejemplo, la viruela afectó casi en 14 oportunidades, como grandes epidemias, entre 1521 y 1810. O sea, fueron diversos brotes. No, diversos brotes. Entonces, y eso yo creo que es algo muy importante de tenerlo presente. El sarampión, en 13 oportunidades entre 1531 y 1810. Y el tifo o el matlazáhuatl, que fue la peor enfermedad, la más grave de todas, fue en más de 16 oportunidades. Yo creo que sería muy bueno ahí que nos diera esa acotación, doctor, el matlazáhuatl. ¿Qué es actualmente conocido dentro de la ciencia como? ¿Qué enfermedad? El matlazáhuatl se discutió mucho. Cuando yo estudié originalmente, yo me inclinaba junto con otros investigadores de la Ciudad de México, del INA, que se trataba de peste bubónica. Como la bubónica. Como la bubónica. Hasta después, con el tiempo, se demostró que no. ¿Por qué? Porque la peste bubónica está relacionada fundamentalmente con un tipo de rata, la rata ratus, o la ratus ratus, que es la rata negra, que es una rata casera, y que se necesita ciertas condiciones, especialmente temperatura, calor y humedad, para que el virus de, digamos, la Yersinia pestis pueda sobrevivir. Y se transmite a partir de la pulga de la rata. De la pulga, claro, pero la sintomatología precisamente por eso bubónica, ¿no? Claro. La laceración de la piel, las bubas que aparecen. Sí. Todo el sistema linfático, digamos, y afectaba eso. No puede estar menos de 22 grados. Okay. Entonces, claro, ese es el problema. Sí llegó a América, pero llegó en el siglo XIX, cuando ya están los vapores. Es decir, que en menos de 15 días ya podías llegar. Claro, digamos, ¿no? Entonces, la viruela sí,
porque la viruela no hay tanto problema, se transmite de persona a persona y por lo tanto puede irse transmitiendo a lo largo del viaje, ¿no? Ellos están acostumbrados, la viruela llega a Europa a través de España, a través del mundo árabe en el siglo VII y a partir de ahí se difunde. Ya había desaparecido temporalmente la peste, con la última fue la del siglo VI, la peste de Justiniano, y llega la viruela. Y la viruela empieza a arrasar. Pero necesita también un conglomerado de población para que la viruela se conecte. Si la población está dispersa, no hay conexión y este tipo se plantea. Y el sarampión pasa exactamente lo mismo. Estas son lo que se han denominado patologías biológicas. Es a lo que iba, Claro. porque usted menciona precisamente 3 tipos de patologías, Claro. ya llegando a América, que coexisten aquí en estas Van a tierras. coexistir la biológica, Exacto. que correspondería a la viruela, al sarampión, las paperas, la tosferina, la varicela, la patología biosocial, que sería específicamente la peste, que no afecta tanto el territorio americano hasta el siglo XIX, y la biosocial, que está relacionada con las condiciones de vida, y en donde ahí estamos hablando del tifo, de la tifoidea, de fiebre amarilla, de la disentería. Es decir, el tifo es una enfermedad, como enseguida vamos a ver, que está relacionada con la pobreza, está relacionada con la miseria, con la guerra. Ok. En donde van los ejércitos, en esa época, van las ratas por detrás, van las ratas por detrás en busca de comida. Y todo eso genera las condiciones. No es la pulga, en este caso el tifo, no es la pulga rata. de la rata, sino es el piojo humano, que anida en la ropa, en las costuras. Hay un dicho popular que dice, más apretado que piojo entre costuras. Es justamente porque es en las costuras de la ropa de lana donde anida. Y en la noche, como duermen con la ropa puesta por el frío, salen y pican. Como la chinche también. Estoy empezando Exactamente Como a la sentir chinche. comezón. Exactamente igual. Bueno, deben saber Claro. que Lucía tiene chinches. No es cierto, no Sí. tengo chinches, pero ya tengo comezón. Exactamente igual. Ajá. Y digamos, estamos hablando de condiciones de vida. Claro. ¿No? En 1915, perdón que me interrumpan cuando sea necesario. No sigas. En Ahorita, 1915 ya se me ocurrió algo, sí. se descubre en Europa cuál era el vector. Entonces, había que higienizar a la población. Estamos hablando en pleno proceso de revolución. Finales del 15, comienzo del 16, estalla una gran epidemia de tifo. Fue la peor epidemia del siglo XX. Digamos, peor. Causó más muertes que la influenza española de 1918. Sí, la gripe española. Sí, este causó más muerte. Y entonces en Puebla, después de mucho pelear, se le exige al gobierno un baño público gratuito. Sí había baños públicos, pero la gente costaban. no puede, claro. Entonces por Huexotitla se pone un baño público. Ah, qué caray. Entonces, eso no sabía. empiezan a agarrar a los... ¿Hay por el molino? Por el molino. Okay. Por el colegio teresiano. A los menesterosos, Sí, pero eso exactamente. fue hasta A los después. menesterosos Ajá. se empieza Hasta Es que de a ahí viene, recolectar. Lucía. Y el problema es que los soldados constitucionalistas salen en defensa de sus propias mujeres que estaban empiojadas totalmente. Dios santo. Bueno, se negocia, se las lleva a los hombres y las mujeres. A los hombres los pelan, a las mujeres, digamos, los bañan, les dan ropa, todo. Llegan a su casa y al día siguiente están empiojados de nuevo. Igual. Ya me dieron ganas de irme a bañar, Dios mío. Bueno, entonces, Eso que no se baña y muy estamos seguido. hablando de 1915. Sí, ya sí. estamos Digamos, en la medida que nosotros nos vamos para atrás, la situación era mucho más compleja. Claro, Ahí es donde le iba a preguntar, porque se me ocurre esta cuestión que es muy interesante. A ver, un ejemplo perfecto de un tipo de patología biosocial es precisamente, yo creo que el Matlatzáhuatl. Sí, Claro. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas se necesitaban condiciones de falta de higiene, de hacinamiento, etcétera. Entonces tendría que haber estado como tal. Y tendemos a romantizar las épocas, pero vaya, cerca de ese 1700 y tantos, 1737, pues Puebla como centro urbano enfrentaba condiciones muy complicadas también que propiciaron precisamente el surgimiento de una patología que encontró una cuna perfecta, ¿no? Cuéntenos cómo era esa Hay época. que verlo en esta perspectiva. La ciudad de Puebla en el siglo XVII fue una ciudad muy, muy importante. Fue el principal centro productivo manufacturero de toda la Nueva España.
Eso llevó a que sea un gran polo receptor de población, no solamente población indígena, sino población mestiza, castas española, y de acuerdo a la información demográfica que se tiene, para 1678 hay un censo religioso, un censo de comulgantes se llamaba. Es decir, solamente están aquellas personas en edad de comulgar. Okay. Y demuestra que en Puebla hay 69.800 comulgantes. Para un centro urbano del siglo era bastante. A eso hay que agregarle todas las niñas menores de 12 y los varones menores de 14. Porque si, digamos, la niña estaba más desarrollada que el niño, entonces comulgaban en distintas edades, más 3.000-4.000 miembros de la iglesia que no estaban. Estamos hablando de un poquito más de 100.000 habitantes. Solamente superado por Sevilla en el mundo de habla hispana, la Ciudad de México, que tenía el doble de la ciudad de Puebla. Puebla tenía más que La Habana y el doble de habitantes que Lima, la capital del virreinato peruano, que tenía 50.000. Esta situación en la última década del siglo XVII cambia. Hay una serie de epidemias, la bola se llamaba porque se les juntaban todas. Hay una serie de malas cosechas. Hay una serie de malas cosechas y viene una profunda crisis que se va a acelerar a partir de la llegada de los Borbones cuando se genera una serie de cambios. Los comerciantes poblanos hasta el último cuarto del siglo XVII controlaban las ferias de Jalapa. Y no eran los comerciantes. A partir de esa fecha, los comerciantes de la Ciudad de México hacen un costado a los poblanos y bueno, y eso afectó profundamente la economía de la ciudad. Puebla había sido el centro donde se depositaba el azogue, que se distribuía al azogue proveniente de las minas de Almadén en España, que se distribuía a las minas. ¿Era como un mercurio? Mercurio. El mercurio. Sí, es mercurio. Que venía en doble, digamos, en bolsas de cuero, digamos, cocidas, y otra doble bolsa porque el mercurio suda para que no se perdiera. Bueno, esa se guardaba en la casa de la aduana, de la UAP, ahí en la 2, casi llegando al Parián. Ajá, claro. Bueno, ahí se guardaban en una especie de cisterna y de ahí se distribuía. Se va a llevar todo a la Ciudad de México. Entonces, Puebla empieza a perder el centro, digamos, los principales mercados, ya a nivel, digamos, de la producción agrícola. Okay. Empieza a tener la competencia de Chalco, de Toluca, y empieza el Bajío. Frente a esa situación, digamos, hay una fuerte emigración. De 100.000 habitantes, para mediados del siglo, la ciudad rebaja o baja a 50.000 habitantes. Exactamente la mitad. Perdió la mitad. Entre esas causas tenemos al Matlazzáhuatl, que perdió la ciudad 7.500 habitantes. Entonces, el 15% de la población murió por eso. Claro. Y antes de eso hubo epidemias de viruela, epidemias de sarampión y sobre todo emigración hacia la Ciudad de México, donde se habría conformado un llamado barrio de poblanos, que todavía no está estudiado, que eran artesanos que fueron a buscar trabajo. Entonces, en esas condiciones, en donde hay un proceso de depauparización muy fuerte, un empobrecimiento generalizado, se empeoran las condiciones de vida. Y empeoran las condiciones de vida, digamos, porque ya deja de ser atractivo, solamente llega población indígena, población rural, en épocas de malas cosechas, y, digamos, no hay baños, digamos, no existe la costumbre de higienizarse en el baño. Algunas casonas pueden tener baños de placer, pero pues esos no no limpiaban, eran más bien baños de vapor, y estaban algunos baños públicos, pero la gente no podía pagar. Entonces, si la única posibilidad de combatir eso era hervir la ropa. Sí, una higiene acuciosa. Y no pueden hervir la ropa porque es ropa de lana. Y si se hierve, se encoge y no les entra. Y tienen una sola ropa. Está bien, no debemos juzgar si son limpios o era sucios. Lo que había. El concepto de higiene es totalmente diferente al nuestro.
Se limpiaban las manos, la cara, se sacudían, digamos, es diferente. Y todos los soldados estaban empiojados, digamos, eso era bastante común, Sí, bastante común, ¿no? sí. Entonces, en esas condiciones es que el tifo, o el famoso tabardillo español, como le llamaban allá, va a tener una presencia constante en este tipo de sociedad. Es un caldo de cultivo favorable ahí. Totalmente de acuerdo. Para el tifo. Y aparte, aunado a esta higiene urbana, de acuerdo a sus investigaciones, doctor, podemos decir que los indígenas fueron los más afectados porque aparte tenían como deficiencias de alimento, condiciones insalubres un poco más que las otras clases, ¿no? Para entender porque mejor. eran las condiciones de vida. Okay. Es decir, primero, la ciudad que nosotros conocemos hoy y que nos admiramos en el centro de la ciudad No es era la así. ciudad de la segunda mitad del 18. Sí, ya, después. La segunda mitad del 18. Cuando la ciudad está en una situación económica difícil, de cualquier manera se construye un número muy importante de templos, de iglesias, y se construyen la mayor parte de las casas, de las casonas que nosotros estamos acostumbrados a conocer. De cualquier manera, las élites vivían en casas que estaban en buenas condiciones, no pasaban hambre, tenían alimentos variados, diversos, y eso no había problema. Pero el pueblo sí tenía problemas. Sí tenía problemas porque tenía que vivir con lo poco que conseguía. Y Puebla, de acuerdo a las descripciones de la época, estaba lleno de menesterosos. A ver, ubíquenos en esa época. ¿Cómo era esa Puebla La Puebla para nosotros nos resulta muy difícil porque es un problema también de olores. En un viaje que yo hice a Cuba, por la universidad, paramos en un pueblo que se llama Santi Espíritu. Okay. Y a mí lo primero que me impactó, el olor a estiércol de caballo. No había coches, y no es un olor desagradable, claro, ¿eh? No. Bueno, el olor a estiércol característico. Y toda la gente andaba a caballo, andaba en carros, porque no había coches. Y no estoy hablando hace tanto tiempo, ahorita debe estar peor. No, ahorita ya se comieron a los caballos. Ya se comieron los caballos. Sí, pobrecitos. Entonces, ahí es cuando yo empecé a reflexionar y decir, bueno, una ciudad que no tiene baño, en donde los detritos humanos se tiran a la calle, digamos, se recogían en un cuarto y se sacaban a la calle, y en donde pasaban carros que cargaban y que vendían esos detritos humanos como fertilizante para las granjas que rodeaban a la ciudad, y en donde la mayor parte de los trabajos artesanales, por ejemplo, que trabajan con el cerdo, ¿no? Tiraban las vísceras a la calle. Claro. Bueno, foco de contaminación. Claro, horrible. pero lo que pasa es que estaba pensado en épocas de lluvia para que las aguas llevaran todo hacia el río San Francisco. Cualquier similitud con la actualidad es mera coincidencia. Sí, claro, por supuesto. Pero los perros en la noche limpiaban. Sí, para comérselos. Y hace muchos años, yo estando trabajando sobre este tema, iba muy seguido a la parroquia de Analco. Ajá. A trabajar justamente en los libros parroquiales, y ahí me encontré con un sacerdote viejito, y me pregunta qué estaba haciendo. No, el que estoy haciendo. Le dije, ¿y usted fue? No, yo fui años párroco acá. Le digo, ¿y usted no vio animales o aves de carroña? Dice, ahí donde está el centro escolar, se ponía negro de aves de carroña. Y ahora les dicen políticos. No, bueno, es que el centro escolar es... Ahora les dicen políticos. Y al atardecer volaban sobre la ciudad. Es que el centro escolar es como de los 50, ¿no? Sí, claro. De los 50. No, pero él hablaba de antes. Sí, claro, por eso. No había nada. Y llegaban y limpiaban. Entonces se comían toda la carroña. Entonces, eso era... Entonces eran animales que servían para limpiar. Los perros por un lado. Pero en épocas de grandes epidemias tenían que hacer casas de perros. ¿Por qué? Porque los perros, las jaurías, invadían los atrios de las iglesias donde se enterraban para robarse los cadáveres y comérselos. Entonces había que perseguir. Entonces, bueno, qué cosa. Sí, una cosa terrible. Pero Puebla era mejor que la Ciudad de México. La Ciudad de México tenía inundada.
Claro, Además. tenía los lagos y las condiciones de insalubridad eran muchos mayores y tenía una mayor densidad de población. Claro. No, y la Entonces, proliferación de insectos claro, con lacustres. que imagínate. nosotros no tenemos, digamos, todavía no han llegado las moscas, pero no hay mosquitos, ¿no? Entonces, Oye, Luzaida, la etimología de Mazatláhuatl. Sí. Me habías contado. No. Y es que está súper interesante, doctor, porque primero lo que decíamos, ¿no? Afecta a ciertas clases sociales de mayor manera por estas condiciones de vida, pero para entender mejor de qué enfermedad estamos hablando y cómo se convierte en altamente contagiosa y, por supuesto, altamente mortal. A ver, el término Matlazáhuatl, que usted ha estudiado perfectamente, es un vocablo náhuatl sí, que finalmente quiere decir erupción como red, ¿no? O en forma de red. de granos o de manchas, de Exacto, granos. exacto. Pero es que está terrible esta sintomatología porque es fiebre muy elevada, flujo de sangre por nariz, boca, oídos, intenso dolor de estómago, disentería. O sea, no nos cabe la menor duda que les iba muy mal, que es una enfermedad muy peligrosa, muy mortal, pero afectaba a todo el organismo. Pero si usted nos pudiera decir, ¿hoy existe el Matlazáhuatl? Ya no. Pues es como El ébola. tifo, no, el Matlazáhuatl tifo. es el tifo exantemático. El tifo ¿Existe? exantemático, como el tifo epidémico, como también se conoce hoy, sí existe. Lo que pasa es que hay antibióticos para combatirlo. Ok, ¿es No hay como una ningún- disentería? No, uno de los síntomas es la disentería. Ah, entre ¿no? otras cosas. Claro. Entonces, hoy ya se lo ataca, es como el cólera. Ah, ok. Digamos, ya hay antibióticos para Sí. atacar. En esa época no. En esa No, época pues, vale. la medicina era irse a rezar todos juntos, una Sí. procesión que se terminaban contagiando unos a otros. O sea, salía Sí, peor. Sí. claro, pero es muy interesante. Enseguida, en todo caso, les hablo de eso, porque Sí, hay claro. santos que son importantes, otros, unos más que otros, Sí. y gracias a esta epidemia se entroniza la Virgen de Guadalupe. Así como en la inundación de la Ciudad de México del siglo XVII se entroniza Claro, en también esta, Guadalupe. en toda, digamos, hay un movimiento. Bueno, enseguida les explico en todo caso. Perfecto, porque estamos a mitad del Estamos episodio. Yo no Pero sé. qué bárbaro, se nos está yendo el tiempo, pero más que corriendo. Oiga, doctor, ¿le parece si damos el agradecimiento a los que hacen posible esta séptima Sí, temporada por de Puebla de supuesto, Nuestros claro que Amores sí. y continuamos con esta sabrosa charla? Ahorita Traigan seguimos. los antibióticos porque ya me estoy sintiendo raro. ¿eh? Puebla de Nuestros Amores aprovecha este espacio para agradecer a quienes la hacen posible. Es un orgullo para nosotros que nuestra máxima casa de estudios nos distinga con su confianza. Muchas gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, y Puebla siempre ha estado conectada con la Ciudad de México por trabajo, cultura, familia, amigos. A todo vamos a la Ciudad de México y en esta séptima temporada agradecemos a nuestro patrocinador Estrella Roja, una empresa 100% poblana que apoya esa conexión con 50% de descuento al comprar con anticipación. Visiten su página web. Y gracias también a Café Don Justo, una marca de café de altura reconocida por su tradición, originaria de Coatepec, Veracruz, pero que actualmente opera diversas cafeterías y puntos de venta en Veracruz y también en la Puebla de Nuestros Amores. Tenemos en el Centro Histórico, en Plaza Cristal, en Plaza Arcángeles y en Atlisco. Gracias por su confianza a nuestros amigos de Café Don Justo. Gracias a la Colecturía, que más que un excelente lugar para comer y pasar un buen rato, es un centro cultural, es un lugar precioso, ubicado en lo que fuera desde el siglo XVII el granero de la iglesia de la Puebla de Los Ángeles, ahí en la calle 3 Sur 1108, en pleno centro histórico de esta Puebla de Nuestros Amores. Y también gratitud a la Casa del Mendrugo, centro gastronómico ubicado en la calle 4 Sur 304, en el centro histórico, además que alberga un museo con un entierro olmeca y una colección de talavera colonial. Profética, Casa de la Lectura, este espacio cultural emblemático ubicado en una casona colonial del siglo XVI en el centro histórico, se une nuevamente a patrocinar a Puebla de Nuestros Amores, lo cual le agradecemos mucho. En Profética se combina una biblioteca pública y gratuita, una librería especializada, todos los libros que quieran buscar los encuentran en Profética, y además un café, un bar, se desayuna rico. No dejen de visitarla en la 3 Sur 701. Gracias a Clemente, un espacio de comida mediterránea y opciones veganas, con 2 sucursales ubicadas en la 2 Sur 1103 y en la 6 Sur 304, ambas en el centro histórico de nuestra ciudad. Y gracias siempre a nuestros amigos de Camet, este espacio que brinda comodidad y seguridad a los estudiantes que necesiten vivir cerca de Ciudad Universitaria 1, aquí en la ciudad de Puebla.
Y por supuesto, si quieren hospedarse en este centro histórico de la Puebla de Nuestros Amores, el Hotel Quinta Real de Puebla es la opción. Ubicado en el exconvento de la Limpia Concepción, edificado en el siglo XVI en la calle 7 Poniente 103, cada vez con más opciones gastronómicas, mejor servicio y, por supuesto, más bonito. Y Diamantes Mezcal, esta empresa que diseña botellas de mezcal artesanal en lotes pequeños y cada una foliada y completamente personalizada, también nos patrocina esta temporada y se lo agradecemos mucho. Ideales para eventos, empresas o regalos únicos. Gracias por su confianza a Diamantes Mezcal. Toda la información de cada uno de estos patrocinadores de la 7ª temporada de Puebla de Nuestros Amores la encontrarán en la caja de descripción de este episodio. Muchas gracias a todos ellos. Continuamos. Perdón por el abuso, doctor, pero también hay que mencionar aquí. Hay que agradecer. Hay que comer también. Hay que comer. No, me parece pero hay muy que bien, seguir. claro que sí. Esta plática, caray, a ver, vamos a seguirle. La difusión del matlazáhuatl provocó una epidemia, una pandemia más bien, en la Nueva España, y se dice que a finales de agosto de 1736 se empezó a manifestar por allá del pueblo de Tacuba. En un obraje del pueblo de Tacuba. En un obraje del pueblo Claro, de Tacuba. ¿Nos puede contar de eso? Porque sí. también nada más ahí viene el componente que le echaban la culpa al exceso de consumo de alcohol, porque siempre toda la culpa la tiene el maldito alcohol. Es que es el pecado que nos hace enfermar. Yo ya me hubiera muerto desde hace mucho tiempo. Pero bueno, Desde hace muchos años. ya estaría, me caería aquí un rayo en medio. Pero bueno, cuéntenos de eso. Mientras se discutía su origen, la enfermedad se propagó entonces hasta la Ciudad de México. Por supuesto, no solamente, digamos, para que tengamos una idea, normalmente casi la mayor parte de las epidemias que afectaron, o de las enfermedades que afectaron el territorio novohispano, provenían de España, La Habana, Veracruz, y de ahí se distribuían o canalizaban por los caminos reales hacia el centro y hacia el norte, bueno, y hacia el sur. Esta va a ser una enfermedad, una epidemia que surge internamente, es decir, ya se había convertido en una enfermedad endémica, y en un obraje lanero de Tacuba, ahí es donde se empiezan a visualizar los primeros casos, y que no se lo relaciona con el tabardillo o con el tifo, sino con una enfermedad que otorgaba, digamos, que se manifestaba con fuertes fiebres. Hasta que ellos empiezan a reaccionar, empieza a distribuirse, digamos, con ondas concéntricas, primero a todo el Valle de México, Toluca, empieza por el Bajío occidente, después para Puebla, y estamos hablando que en un lapso muy reducido, de agosto, finales de agosto del 36 a febrero del 37, ya la mayor parte del territorio del centro novohispano estaba contagiado. Y esta enfermedad va a extenderse hasta Texas en el norte y hasta Guatemala en el sur. Va a terminar en 1739. Claro, es una enfermedad verdadera, fue un caso verdaderamente grave, muy, muy grave. Y por supuesto se le echó la culpa a las estrellas porque se estaban conjuntando, se le echó la culpa al alcohol, digamos, por supuesto al pecado, claro. Digamos, y en donde la iglesia siempre empezó a manifestarse que esto era una manifestación y un castigo, un castigo divino por los pecados cometidos por los hombres, etcétera, etcétera. Arrepiéntanse, pecadores, Entonces, bueno, si no les va a dar matlazáhuatl. Claro, y eso calaba profundamente. No había una medicina específica, no había una medicina, no se tenía, ¿Qué remedios usaban? O sea, digo, además de rezar y de ahorita juntar. vamos a hablar de los religiosos, pero Sí, pues no había pero remedios digo, medicinales. algo más medicinal, claro. No había medicinas, sino que se van a utilizar básicamente medicinas naturistas. Infusiones que se venden digamos, en los mercados. Trapitos. Digamos, ¿no? Para hacer infusiones, pero no solamente eso, cuando tenemos con el cólera del 33 es exactamente lo mismo, nada más que ahí se difunden otro tipo de situación. Pero no hay, lo que se pide es que se queden acostados, que no tomen bebidas alcohólicas, que no se acuesten, digamos, que no hagan, no trasnochen, Que no circulen. Que no circulen, que no trasnochen. Se prenden fogatas en las principales esquinas de la ciudad para purificar el aire. Digamos, no hay otra opción. Los médicos no saben qué hacer porque no tienen medicina.
Lo que sí es cierto es que el gobierno municipal tiene que pedir apoyo al virreinato, al virrey, para que le autorice utilizar 6.000 pesos de un impuesto, el impuesto a las 3 cuartillas, que es el impuesto a las bebidas alcohólicas, para ser destinados a apoyar a los pobres. ¿En qué? Con alimentos y con las medicinas que les podían dar en las boticas y que a los pobres se les daba gratuitamente, ¿no? Y las pagaba el ayuntamiento. Pero no hay en realidad medicinas, digamos, la medicina científica no puede, no está en condiciones todavía de hacer esto. Que vaya, que eran más creencias Claro. que paliativos reales. O sea, y hay una creencia de que esto es una enfermedad de indios. Eso es a lo que íbamos. Sí, pero se creía eso. Y doctor, a ver, remitiéndonos a 1737, que en Puebla, pues como que se oía por ahí que en la Ciudad de México había esta enfermedad, ¿no? Pero para colmo se vivía una sequía, según sus investigaciones. Sí, hubo malas cosechas. Escasez de grano. Entonces había hambre, por lo tanto. Bueno, sí, digamos, normalmente el ayuntamiento y la iglesia tienen reservas, para eso está la alhóndiga, en donde la alhóndiga trata de regular los precios para que no, y también reparte parte del excedente o de las reservas que tiene, pero sobre todo la iglesia. La iglesia tiene como parte del pago de los diezmos que le pagaban en maíz, empieza a otorgar. Pero acá no hubo grandes problemas de hambrunas como se vivió en 1692 en la Ciudad de México con la Gran Rebelión, o en Tlaxcala, o en 1785, que fue el año del hambre en la Nueva España. Pero Puebla no lo sintió porque acá hubo buenas cosechas, mientras que en el resto del país no. Bueno, pero de todas formas, llega el Matlazáhuatl, como dice usted, seguido de la rata. Claro. Así digamos, no, sí, llega porque la rata también llega a buscar comida. Y digamos, ¿a dónde llega? Llega a los barrios donde están las tejedoras, barrio de Santa Ana y barrio de San Antonio. En San Antonio. Claro. Sí. Ahí empieza, y justamente ahí empieza. Y empieza a moverse a lo largo del río y distribuirse para los barrios del oriente y los barrios del poniente. Y usted ya lo dijo hace rato, pero resulta muy interesante porque las autoridades llamaban a estas las enfermedades de indios. Claro. O sea, y esperaban que prácticamente se extinguieran o mágicamente desaparecieran. Los necesitaban. Pero en esta ocasión, sí, claro. Sin embargo, en esta ocasión, pues la situación se fue agravando más y más, porque en el centro de la ciudad, la gran receptora y la gran concentradora de toda la actividad política, económica, sufrió proporcionalmente menor que los barrios. Claro, porque el 50% de la población estaba en el centro. Ahora, entonces, ¿qué paliativos o qué medidas tomaron las autoridades en este caso? Ya dijo usted el tomar parte de los impuestos especiales. Sí, porque les autorizaron y de esa manera compraron unas pocas medicinas para el estómago que normalmente eran opiáceos. Para no sentir. Para no sentir, claro. Para morirte. Sí, entonces el problema es eso. Oye, ¿hay alguna solución digamos, de limpieza colectiva, de saneamiento? No. Digamos, eso va a ser en el siglo XIX. Ok, pero en este momento no, todavía no. Por ejemplo, ¿cómo estaba distribuida la población? El 53% de la población vivía en el centro, que era la jurisdicción del Sagrario metropolitano. El 19% vivía en la parroquia, en la jurisdicción de la parroquia de San José, para el norte. El 10% vivía en Analco y el 5 o 6% en Santa Cruz y en San Sebastián, para el otro lado. Entonces, San Sebastián y Santa Cruz y Analco eran barrios mucho más dispersos. Pero no así San José, que era una zona que tenía agua y era muy populosa, porque por ahí entraba el agua. Muy cerca del río. Sí, cruzaba el río y muy cerca del centro de la ciudad. Ahora, cuando nosotros vimos a qué sectores afectó, ahí nos empezamos a asustar. Es decir, de los 7.685 defunciones, que significó el 15.2% de la población de la ciudad, murieron o están registrados en los registros parroquiales de defunción 3.864 indígenas. Sí, es
Es el 50% del total. Poquito más del 50%. Poquito más del 50%, ¿no? Ujú. 2.200, sería el 27%, entre españoles, mestizos, castas, y el resto sin especificar. ¿Por qué nosotros nos vamos a encontrar? Si nosotros vemos por parroquias, vamos a encontrar que en el sagrario fueron enterrados el 23%, en el atrio del sagrario. Ujú. En San José, el 16% del total de defunciones. Y en Analco, que apenas tenía el 10% de la población, el 43%. 3.330 defunciones. Porque ahí no todos eran de Analco. Al finalizar cada mes, el cura decía, a lo largo de este mes se tiraron en el atrio 660 cuerpos de hombres y mujeres, adultos y algunos niños, sin que nadie supiera dar razón de quiénes eran. Y los tiraban porque no les podían dar cristiana sepultura, no tenían dinero, y para que la iglesia les diera cristiana sepultura. Entonces, de esos 3.300, más de la mitad son desconocidos. Un poco menos, digamos, no como Analco, pero menos fue en San Sebastián. Ujú. ¿No? En San Sebastián. En el resto de las parroquias no. Entonces, de cualquier manera, como yo les decía recién, hay un porcentaje muy elevado de los muertos que corresponden a la población indígena, porque eran los que dormían en cuartos muy chiquititos, Eran hacinados, condiciones más las condiciones favorables, era época de lluvia cuando va a empezar, ¿no? Y por lo tanto, los pisos son de tierras, húmedos, eran pequeñas arcas de Noé, Hijos, internamente. Bueno, sí. normal, Sí. digamos, normal. ¿No? Y Entonces, esto es, claro. Entonces, ¿cuál era la única salida? La iglesia. Es que ahí es donde empieza el temor de Dios, ¿no? Sí, Pues ahí claro. Claro, Hablando de la claro. iglesia, doctor, que los remedios que pone la iglesia ante estas situaciones, ¿no? ¿Cómo implementaba sus remedios la iglesia? Y lo que usted decía, el fervor popular llena las iglesias, las capillas, los templos, y además, pues ahí contagiándose unos a otros, pero sobre todo en estas que se encontraban imágenes a las que se les atribuían estos milagros, ¿no? Estos protectores de la peste, ¿por qué no nos describe un poquito cómo se manifiesta? Protector de las pestes hay dos. Uno tradicional, que era San Sebastián. ¿Ah, sí? Claro, sí, del siglo III. Y el mártir San Sebastián, que aparece clavado con flechas, ¿no? Justamente que representa los males. Y el otro es San Roque. Okay. San Roque justamente aparece con un perro, con las llagas de la peste bubónica. Que lo salva el perro y no sé qué. Claro, que es del siglo XIV. Entonces, bueno, pero al margen de esto, hay otros santos que son otras imágenes muy milagrosas, ¿no? Por supuesto que en el momento que te comienza, traen a San José en procesión a catedral, donde se les reza un novenario, lo traen a Jesús, y el más importante es Jesús Nazareno, la imagen que está en San José. Ese es el santo más venerado de todo el periodo colonial en la ciudad de Puebla. Ahí están enterradas esposas de virreyes, gobernadores, capitanes generales, en esa capilla. Esa capilla es de 1692. En San José. La capilla de Jesús Nazareno, que es una capilla hermosísima, dicho sea paso, ¿no? También lo traen en procesión. Bueno, y en este contexto, cuando todavía está en su auge, llegan dos regidores de la Ciudad de México con mandato del virrey a exigir al Ayuntamiento de Puebla, al Cabildo poblano, jurar a la Virgen de Guadalupe como patrona y protectora de la Nueva España. Y yo no me animé a trabajarlo porque hay un expediente grande, es un tema delicado. Sí. Es un tema, digamos, ¿por qué? Porque el ayuntamiento dice no. Si nosotros tenemos la Virgen, la Conquistadora, la Virgen de la Merced, la Virgen del Rosario, digamos, claro, la Virgen, digamos, ¿por qué tener que rezarle y a una Virgen que es una Virgen de una pequeña región, la región del Tepeyac? Bueno, y además dicen, nosotros en 1692 ya la juramos.
para que se le hiciera un templo ahí frente al Paseo Bravo, Una villita. y claro, y colaboramos para las fiestas. En una colaboración pequeña, pero bueno, finalmente terminan, la presión es fuerte, terminan jurándola como patrona. Entonces, a partir de ahí empieza, digamos, y hay el libro que es un panegírico de la Virgen de Guadalupe, que se llama Un escudo de armas, de Cabrera Quinteros, que está una litografía donde está la Virgen de Guadalupe y los muertos abajo de la Ciudad de México, justamente del Matlazáhuatl. Es una cosa interesante. Empieza a tener importancia. De cualquier manera, la presencia y la fuerza de la Virgen de Guadalupe es post-Revolución Mexicana. Hasta esos momentos en Puebla, no quiero decir la Ciudad de México, los bautismos de los niños o de las niñas que llevan el nombre de Guadalupe son poquísimos. Es después. Sí. Oye, qué caray. Oye, Buena cuestión política. Digo, Es una buena cuestión política. la fe nunca está de más, digo, siempre. No, ayuda. la fe mueve montañas. Yo Sin soy muy duda. respetuoso de eso. Pero vaya, las cosas se iban agravando a pasos agigantados. Ya hablamos aquí con la doctora Celia Salazar, ya iba a decir Celia Cruz, azúcar. No, Celia Celia Salazar. Salazar sobre los abastecimientos de agua en la ciudad Sí. y particularmente aquí en comienzos de mayo de 1737 se muere precisamente el experimentado cañero de la ciudad. Sí, Se llamaba sí. Juan Pérez. Es un que le problema decían- serio. Juan Pérez, que le decían el ejemplo. Pero bueno, murió víctima precisamente de la peste y con la finalidad de mantener ese abastecimiento, rápidamente se tuvo que hacer un movimiento administrativo para nombrar otro cañero. Cañeros eran evidentemente los que facilitaban el abastecimiento de agua. Eran ¿no? los expertos. No cañeros los que cortaban la caña, esos son otros. Cañero de Sí. agua. Sí. Y con eso imagínese, o sea, Tuvieron que en los- volver a poner al hijo, porque el hijo Era el que conocía, sabía. acompañaba al papá. Es decir, el cañero era un funcionario municipal que conocía dónde estaban los tubos, dónde se cruzaban, cómo funcionaban las corrosiones. cajas de agua. Sí, claro. Bueno, porque se rompían muy fácilmente, porque la tubería era de barro vidriado. Estaban muy superficialmente y con el paso de Con el los paso carros se se desgastan. fracturaban, entonces se contaminaban. Oiga, pero imagínese, o sea, el Matlazáhuatl se desquició todavía en una situación sí, ya sí. difícil, ya rampante, y como dice el dicho, grande la familia y parió la abuela. Aparte no teníamos agua. Y ¿No? en época de lluvia, cada inundación del río San Francisco se llevaba las tuberías que metían el agua. El agua bajaba por un lado por la 14, cruzaba por San Francisco, y después otra tubería, venían a cielo abierto y cruzaban entubada a la altura de San José, cruzaban el río. Y se llevaba todo el agua. Entonces el cañero tenía rápidamente que reconstruir todo eso. Que rehacerlo. En 24, 48 horas había que rehacer. Entonces, bueno, eso es muy importante. Pero no es solamente el único caso, ¿no? Digamos, hay funcionarios que no pueden ser sustituidos tan fácilmente porque tiene que tener El grado técnico y conocimiento. la experiencia, exactamente, la experiencia de todo esto, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante para ser tenido en consideración. Ahora bien, ¿cuáles son los santos? Yo le decía, digamos, San Roque, San Sebastián, sí van a tener una fuerte presencia, aparte de los santos patronos que normalmente tenía la ciudad. La ciudad llegó a tener 17 santos patronos a lo largo del periodo colonial. Pero había algunos que eran muy, muy importantes. Jesús Nazareno, ¿no? Jesús Nazareno, a los cuales se traía en procesión y se dejaba en catedral, igual que a San José, ¿no? Para, digamos, que verdaderamente echara la mano y aplacara los problemas de Dios Padre, porque a lo mejor era Dios Padre y no Dios Hijo el que había generado los problemas, ¿no? Bueno, por eso hay un dicho que dice que cuando venía una gran inundación, digamos, había sequía, sacaban la imagen del niño, ¿no? Para que, y venía la inundación, y después sacaban la imagen de San José para que viera el papá lo que había hecho el hijo. Y luego a la mamá. Y luego a la mamá. Y luego toda la familia, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la iglesia forma parte de la vida cotidiana de la ciudad.
Y por lo tanto, frente a estas condiciones, el único elemento para poderse acoger era la fe. Claro. Y, no había y- más. y actualmente también, digo. No, en- actualmente es muy importante también, ¿no? Claro. En cualquier situación de crisis, en cualquier situación de peligro, pues bueno. Nosotros sabemos hoy que el Concilio Vaticano II quitó a muchos santos del santoral. San Cristóbal fue Ajá. quitado del santoral, San Jorge fue quitado del santoral. Pero, por ejemplo, Pero hay iglesias que están consagradas a San Cristóbal, San Jorge, y van a seguir. Porque la gente cree, está bien. oiga, doctor, Claro. antes de que nos digas de los números de los decesos, pero nada más una pregunta rápida. En esa época de tanta necesidad de fe, ¿hubo algún incremento, digamos, de la actividad milagrosa? ¿Se llegaron a crear de alguna forma o fortalecer causas de santos por ahí? No, yo no ¿Por me esa encontré. vía? No me encontré por ahí, Debe no. haber, ¿no? Sí. Debe haber, sí, debe haber, pero yo no me encontré. No. Por lo menos en Puebla no. Digo, porque Milagros, pues. Milagros, a eso no, me no, refiero. no. Pero a eso lo controlaba la Inquisición. No era tan Sí, fácil. No, claro. pues entonces estábamos. No era tan No. fácil. Sí. No, Lo porque tenía que lo documentar. controlaba ya la adquisición en el siglo XVIII ya había perdido fuerza, ¿eh? Ujú. Ya no tenía demasiada, pero todavía era importante, ¿no? Sí, claro. Era importante. Ya nos dio usted, doctor, en términos demográficos, datos duros, ¿no? Nada más y nada menos, 7,167 personas adultas se fueron a la tumba gracias al Matlazáhuatl, que era el 93.26 de las defunciones de ese año, de 1737. Sí, O sea, casi casi todas, todas ¿eh? las que se murieron, Sí, se murieron de Matlazáhuatl. Pero, Guillermo, ¿tú te has puesto a pensar en este tema de cómo se enterraban a los muertos? No, bueno, ya más o menos nos Sí, dijo. Pero, eso no he hablado. y de ahí también, ¿cómo los enterraban? Digo, ¿cómo se enterraban? ¿Qué medidas se tomaban? Y sobre todo, si esto empujó a la necesidad de contar con más cementerios. Por ejemplo, podría ser el caso de Xanenetla. Xenenetla es posterior, 1797. Entonces, no es consecuencia de. No. Ok. Es consecuencia de una epidemia de viruela. Pero Ujú. eso es a Pero partir, no- esa es otra historia, Ok, Sí, claro. ok. que está relacionada con Carlos III. 1787 declara un real decreto, establece la obligatoriedad que todos los pueblos, aldeas, ciudades del imperio, tanto de la metrópoli como construyeran cementerios en lugares fuera del centro urbano, en lugares opuestos a los vientos. Teóricamente Entonces- estaba muy bien, el problema es dónde estaba el dinero. Eso sí. Entonces, el primer caso, el primer cementerio, para decirlo muy rápidamente, se va a construir en Veracruz, porque por ahí entra la viruela de 1796. Ujú. Y el año siguiente estaba saturado el panteón de San Pedro, digamos, los patios de San Pedro, lo que era el Hospital Real de San Pedro, estaban saturados y se permite construir del otro lado del río, en Xanenetla, donde hoy está Club Price. ¿No? Ajá, sí. Sí, una- es en- No hay que patear fuerte porque No. abajo están los muertitos. no, y Se van a aparte- salir. Y aparte no hay nada, o sea, una pequeñitita placa creo que dice. Sí, que sí, ahí sí. está- Bueno, fue y el- entonces ahí se construye el cementerio. Inclusive en San Pedro dice, de aquí salían a las 4 de la mañana los carros hacia el Sí, cementerio claro, de por la Xanenetla. puerta de Claro. Santa Cristina, ¿no? Terminando eso, quedó solamente como cementerio, como panteón de San Pedro. Hasta la llegada del cólera, que se va a establecer el panteón, panteón se llamaba, el panteón de San Javier, pasando el Paseo Bravo. Ah, Ujú. Entre donde está el Museo del Ejército, el Colegio de San Javier, hasta la 11, Exactamente, en la 11. en la 13 y de ahí se iba hasta la 15, y en algunos casos sí hasta la 15. Eso era el panteón, ujú. por el cólera. Pues bueno, es otra historia, después lo No, pero, platicamos a ver, otra vez. Muchos Pero ¿qué cementerios. medidas Bueno, se ¿qué pasa? tomaban para enterrar Acá, a los muertos? en este caso, se hacían fosas comunes. Se hacían fosas comunes, se los calizaba, amortajaba. Alumbre, cal, algo. No, la cal llega Corrosivo. recién con el cólera, Ok. para que se disuelvan más rápido, Sí. y bueno, y se los tapa y se los tapa y se abre otra fosa común. ¿Y dónde se abrían? Se No sé. abrían en los atrios de las iglesias. Ok. San Juan de Dios, San Juan del Río, por ejemplo. San Juan del Río tiene un atrio enorme. Ujú, Todavía está muy abandonada esa iglesia, pero el atrio está ahí. ujú, El atrio de Analco, ujú. también muy grande. muy grande, muy grande. El atrio de Catedral. Los patios de San Pedro Ujú. se enterraban ahí y se tapaban. Cuando estuvieron arreglando el museo
Amparo, Ujú. entraron al hospitalito Un hospital. y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Levantan el patio y eran Osamentas. osamentas. Llegó el INE y dijo, tápenlo. O sea, que si le rascamos a todo el primer cuadro de la ciudad, estamos llenos de muertitos. También Sí, sí, creo sí. que abajo de la Sí. compañía, ¿no? Ahí. Sí, es probable. Ahora, los que podían tenían sus capillas, algunos gremios tenían capillas dentro de las principales iglesias. Entonces ahí enterraban a sus trabajadores, o podían ser enterrados en el piso o en los muros, Adentro de las iglesias. adentro. Cuanto más dinero se tenía, más cerca del altar, y cuanto menos dinero se tenía, más cerca de la puerta. Hasta en Pero las- pero siempre el atrio también es tierra santa, es tierra sagrada. Tenían que enterrarte en un lugar santo. En un lugar. Claro. En un lugar Cuando bendito. se hizo el cementerio de San Javier, se tuvo que inaugurar antes de ser consagrado. Pero Ok. la iglesia de San Javier va a fungir como iglesia del Panteón. Y esto es importante porque se va a insistir, se prohíbe enterrar en la ciudad, todo el mundo para allá. Pero el gobernador, el deán de la catedral, el deán de la catedral de Chiapas, todos van a ser enterrados ahí, en San Javier. Ah, sí. El gobernador se murió de cólera en ese momento. Un Híjole, poquito qué después. historias, No, ¿no? bueno. Yo Claro, no- es yo un no poquito quiero- después. Por eso no me quiero adelantar. No, es que No, yo tenemos quiero acabar. todavía unos minutitos, pero bueno. Pero, a ver, haciendo reflexiones finales, doctor, usted ha estudiado que a diferencia de la viruela, del sarampión, de otras enfermedades, Matlazáhuatl supera estas barreras étnicas. Totalmente. Y entonces, pues, aunado a la miseria, a las condiciones de vida, etcétera, pues, ahora sí que no respetó ninguna clase social. No. ¿Qué le enseñó el Matlazáhuatl a la Puebla de 1737 y qué le enseñó el Matlazáhuatl a la iglesia? Bueno, la iglesia siguió pensando Lo que era un mismo. castigo divino. Ok. Inclusive hasta bien entrado el siglo XIX, Ujú. que ahí la cosa era más grave porque se había dado ya la separación Estado-Iglesia, Sí, claro. o la secularización de la sociedad, secularización. para hablar con propiedad. Sí. La secularización de la sociedad, la secularización de los entierros. Y para la iglesia eso era una ofensa. Cuando se inaugura el Panteón de San Javier, se tienen que ir con certificado médico. Pero para evitar conflicto, primero iban con el párroco, pagaban los derechos con el párroco, y después iban a San Javier y No, tenían que pagar los derechos en San Javier. Es que si no, la iglesia no lo autorizaba. Sí. Bueno, entonces, sí, es una sí. cosa, eso es la iglesia. La ciudad sí va a empezar a partir de estas grandes epidemias, a estar controlando permanentemente el número de casos anuales que se producen. Ujú. Cuando se producía un mayor número de 100 casos Ujú. de influenza, perdón, de influenza no, de Matlazáhuatl, Y de perdón, COVID. o de COVID, de todo eso, sarampión, de todo. ya se preocupaban y había que tomar medidas. Ok. digamos. ¿Y esas medidas Claro, eran? pasa que había pocos médicos. Para 50.000 habitantes había 26 médicos en toda la No, ciudad. no. Para mediados del siglo XIX, cuando ya estamos hablando, hay más médicos. Cuando viene el cólera, hay 85 médicos para toda la ciudad. No es, Es nada. Nada. Entonces, de cualquier manera, esas son las condiciones. Esas son las condiciones. Pero la venta de hierbas medicinales funcionaba mucho más que la venta de... No, claro. Hubiera sido una gran, Oiga, doctor. y una para- gran industria. Y Ya para que tenemos vea- 2 minutos, ¿eh? 2 minutos, pero en 2 minutos yo le tengo que preguntar, doctor, para que vea que no se me olvida lo que usted me ha enseñado. Tendríamos que voltear a este tipo de enfermedades, este tipo de pandemias, epidemias, para poder tratar las actuales, ¿no? Que acabamos de vivir una, estamos viviendo otro brote de otra. ¿Qué podemos tomar de estas epidemias del siglo XVII, XVIII? 19. Yo creo que para hoy? nos muestran mucho. Claro. Nos muestran cómo debe trabajar el gobierno, la sociedad mancomunadamente para tratar de encontrar, digamos, una respuesta. Nosotros vimos con la influenza, con el COVID, Con el que en COVID. 6 meses se elaboró una vacuna a nivel internacional. A lo mejor no era la eficiencia que nosotros esperábamos, pero cuando se dio en 1918 la influenza, mal llamada influenza española,
La Claro. española. Ujú. Bueno, recién en 1933 se va a determinar que es un virus y va a pasar un siglo Para tener una... para tener una vacuna. Sí, esto fue como llegar a la luna, Claro. básicamente. Un siglo para tener una vacuna. Es decir, y la ciencia avanzaba, ¿eh? Pero y acá en 6 meses pudieron desarrollar una vacuna. Es impresionante, es verdaderamente virtuoso, pero también yo creo que lo que nos enseñaron las epidemias, las pandemias del siglo XVIII, XIX, XX es nunca contraten a un López-Gatell, por favor. Eso sí, creo que Bueno. quedó muy claro. Y de la- Esta- Del actual brote de sarampión también podríamos Del El Ah, actual sí, brote de también. sarampión hay que vacunarse. Hay que Pues sí. vacunarse. Sí, por no vacunarse, es que Los menores de hace 40 años tienen que vacunarse. 4 años que dejaron de vacunar. Digamos, yo soy de una generación que obviamente me vacunaron de la viruela, que yo no me acuerdo si fue en la pierna o Ah, no, que en te la deja la pierna. marquita, sí. En la pierna le vacunaban a las niñas. La de sarampión es la que te deja la marquita. No, la marquita de la viruela. La es viruela, ¿verdad? Sí, Sí. a los varones nos vacunaban en el brazo y a las niñas en las piernas, Sí. Ujú, para que ujú. no se le vean porque se hacían marcas grandes a veces. Y el sarampión, digamos, también. Yo me acuerdo haber recibido la vacuna Sabin oral contra la polio, Claro, que que eran fue unas que- gotitas Sí. así que se ponían, bueno, uno era niño, todo ese tipo de cosas, pero hay que volverse a vacunar. Bueno, Ah, no, a Luceda le dio varicela y va como quedó. Pues bueno, Él ¿qué, me le la podemos pegó. hacer? ¿Qué le podemos hacer? Él me la pegó. Oigan, pues qué gran plática y de verdad muy agradecidos, doctor, por esta magnífica charla y enseñanza. Y sabemos que esta ciudad que vivió los efectos durante gran parte del siglo XVIII y por supuesto lo pernicioso que fue la terrible enfermedad del Matlazáhuatl, pues muy pronto va a cumplir 500 años, doctor. Y nosotros, 6 años. incluídolo a usted, ya le estamos festejando. Y por favor le pedimos a todos ustedes que nos ven que nos dejen su mensaje describiendo cómo se imaginan el festejo de esta Puebla de Nuestros Amores en los 500 años. Por favor, escríbanos a informes@puebladenuestrosamores.com. Además, que les recordamos visitar nuestra página y también les pedimos, por favor, que se suscriban a los canales de YouTube, en Spotify y a todas las redes sociales, porque, pues vaya, es siempre un gusto el verlos también ahí en este campo virtual y que nos hagan el favor de escuchar a tan dilectos personajes como es el gran doctor Miguel Ángel Cuenya Mateos, que en su presencia hoy nos ha engalanado. Doctor. Gracias. Y gracias a todos los patrocinadores Gracias, también. doctor. Por favor, no nos vayan a cortar el patrocinio. Ya se me estaba olvidando decirlos. No, ¿Cómo? pues muchas gracias, doctor. Yo siempre No. dando lata, como No, siempre. por Guillermo nada, va a decir no, que no. siempre Pero doy, tú hazle pero la pregunta, Luceida. Ay, Lo de gracias. 500 años. Esa es la que quedó pendiente. ¿Qué regalarle a Puebla en sus 500 Esa años? es una cosa importantísima. El otro día estaba leyendo que el rector de la Universidad de la UDG se reúne con un grupo de historiadores y firman un acuerdo para hacer una gran historia, una nueva historia de Guadalajara, que en el 2031 va a cumplir también 500 años. Nosotros no Está con podemos Tlaxcala, quedarnos, Puebla. no digo Ujú. que se escriba un libro, Querétaro. o sería Querétaro. Querétaro también, sería lo ideal. Pero yo creo que no es solamente los académicos, sino todas las universidades, Y la la sociedad sociedad. en su conjunto y el gobierno, aunque haya habido elecciones antes y cambie el gobierno, trabajar mancomunadamente para que una fecha tan importante no pase desapercibida. Y yo Tú le creo que preguntas qué le va a eso es. regalar a la ciudad. ¿Qué le va a regalar usted a Puebla, doctor? En esos 500 años. 500 años. A mí me gustaría por lo menos hacer un librito más. Quiero trabajar la última década del siglo XIX. Ya está. Esa ya es una... Firmado, eso, entonces. sí, en eso estoy. Pues usted es parte del festejo, doctor, desde Sí, claro, el principio. por supuesto, Y ¿no? estamos engalanados con tenerlo aquí hoy, con tenerlo con nosotros, ahí inventando cómo vamos a festejar a Puebla en su... Hay que festejarlo con bombos y platillos, Gracias. pero hay que la sociedad se sienta entusiasmada, parte de esto, parte de su espacio. Ya estamos en eso. Ustedes denos chance. Vamos a trabajarla, pero sobre todo con el apoyo de grandes figuras como lo es el doctor. Y bueno, pues qué decir de esta plática. De verdad, muchas gracias, doctor. No, gracias a Ha ustedes. y vamos a celebrar todos los 500 años de Puebla, sociedad, iglesia, gobierno, hasta los virus del Matlazáhuatl van a festejar. Claro que sí. Y doctor, es la segunda vez que nos acompaña, pero La no va a ser segunda. la última. Seguro, siempre ha estado usted aquí en su No, casa. está bien, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias y doctor. gracias a todos ustedes.